Qué bendiciones que podamos encontrarnos con nuestra familia, la familia de Dios. Gracias a Dios porque nos permite renovarnos de nuevo y hoy iniciamos justamente en este momento ya las primeras horas, primeros minutos del santo día de reposo. Ahora mismo estaba haciendo memoria cuál había sido el impacto para este servidor hace algunos años atrás en relación con el estudio de la palabra. Procedo de una familia que no es adventista. Fui el primer adventista en mi hogar. Fue una situación complicada. Al principio las cosas parecían no estar del todo bien en casa porque uno de los miembros había tomado la decisión por Cristo. Pero algo había quedado en mi mente y había impactado por mucho tiempo mi vida. Y es que cuando era niño, quizá tendría alrededor de 8 o 9 años, era común que visitáramos a mi abuela. Era una mujer humilde, una mujer que hablaba muy poco. No era adventista, pero era una fiel lectora de la Biblia. Jamás escuché que me dijese algo respecto de la Biblia. Jamás escuché que me invitara para estudiar la Biblia. Jamás escuché que me invitara siquiera a la iglesia o a alguna otra actividad espiritual. Pero cada vez que la visitaba por la mañana, podía verla a ella sentada allí frente a su puerta principal, en su banqueta, en su mecedora, con la Biblia abierta. Fueron muchas ocasiones. Pude ver que ella era una asidua lectora de la Biblia. Pasaron muchos años antes de que alguien fuera a mi hogar e invitase a mis padres a ir a la iglesia. Pasaron muchos años antes de que el Señor me atrajese con cuerdas de amor y le reconociera como mi Salvador. Hoy agradezco a Dios por las bendiciones de la Biblia. Agradezco a Dios por el impacto de aquella mujer humilde que a través de su dedicación y el hábito de la lectura del libro sagrado impactó mi corazón. Y es lo que ahora recuerdo. ¿Por qué les menciono esto? Acompáñenme por favor a los versículos que leímos hace un momento en la lectura. Capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Reinó 29 años en Jerusalén. Era un muchacho, aún joven. Le había tocado iniciar el trabajo de rey bajo una situación difícil. La región donde él estaba gobernando era una región que había olvidado los preceptos divinos. La región que él estaba gobernando estaba bajo una situación muy complicada. Habían cerrado las puertas del templo, habían abandonado al verdadero Dios, habían ido tras los Baales, habían ido tras otros dioses. Y a él le tocaba ahora sentarse al trono para gobernar un pueblo que estaba desviando el camino de la verdadera adoración. Pero sucedió algo maravilloso. No solo llegó al trono, no solo se sentó en el trono y no solo inició la proyección, la evaluación, hizo entonces algo así como un análisis DOFA. Y entonces observó todo aquello que le tocaba realizar, pero su mirada se fijó en algo muy especial: el centro, la plataforma, el fundamento, la adoración al verdadero Dios. Y entonces tomó una decisión. Versículo 13 en adelante: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Esto me llama poderosamente la atención.
porque fue lo primero que hizo. Y en la Biblia encontramos que hay referencia al mes primero, el día primero. En el conocimiento que tenemos de la Biblia, el mes primero tiene un concepto muy importante dentro de las Sagradas Escrituras, porque justamente ese mes primero es el mes importante. Allá en Éxodo encontramos en la historia que Dios le dio al pueblo de Israel ese mandato. Ese mes debía ser guardado, y este mes también tiene un significado importante aquí, porque en el primer año, en el primer mes, el rey decidió abrir las puertas del templo. Era lo primero, lo más importante. Enseguida hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Este año fui ricamente bendecido al tener la oportunidad de trabajar al frente del departamento de capellanía en el Instituto Soledad Acevedo de los Reyes. Fue una maravillosa experiencia este ciclo escolar. Estamos casi ya terminando. El día de mañana tendremos nuestro programa de gratitud y el domingo la colación de grados. Me tocó ver a los chicos, a los más pequeños del preescolar, correr a abrazar a sus maestros. Me tocó ver algunas lágrimas de los chicos más grandes de primaria y otros más grandes de secundaria. Algunos con tristezas y luchas. Y en algunas de las ocasiones tuve el privilegio de abrir las Escrituras con ellos. Pero también este año tuvimos la oportunidad de aplicar un pequeño instrumento, no validado, solo para ver las tendencias de estudio de la Biblia. Y encontramos algunos datos interesantes. Algunas de las cuestiones que preguntamos allí en aquel formato fue: ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? Y es interesante ver que la mayoría de los chicos, especialmente de secundaria, dedican poco o nada para la oración intencional. Fuera de la oración antes de dormir, la oración que hacen en la iglesia o la que hacen antes de los alimentos. Otras de las preguntas que se hicieron allí: ¿cuántas veces existe o se da el culto familiar? Y queridos, es alarmante, pero creo que eso es quizá algo común en otras instituciones y en otras situaciones también. Más del 50% contestó que no tienen el culto familiar. Y entonces nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en los hogares? ¿Qué está sucediendo en el círculo familiar? ¿Qué está sucediendo allí donde se están generando los nuevos ciudadanos? Allí donde estamos colocando la plataforma de aquellos que se convertirán en los ciudadanos, sí, de esta sociedad, pero donde estamos preparando también ciudadanos para el reino venidero. ¿Qué está sucediendo allí? Ezequías lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo, porque justamente se había abandonado la verdadera adoración y se había alejado el pueblo de los preceptos divinos. Y ahora estaban utilizando el templo como una bodega. Habían llenado el templo y el atrio y muchas áreas del templo con cosas que eran ajenas a la adoración del verdadero Dios.
Nuestro hogar, queridos, es nuestro templo de adoración cuando nos arrodillamos como familia, cuando oramos a nuestro Dios, cuando nos ponemos en contacto con la majestad del cielo. Justamente allí es donde los chicos miran, observan, viven la experiencia de vida. Justamente allí es donde el cerrar o abrir los ojos, el abrir la palabra, el vivir la experiencia de comunión diaria con Dios, es justamente allí donde empieza a crecer y fortalecerse. Yo no conocí eso de niño. No lo conocí, pero ahora veo que es una necesidad. Y veo que es una necesidad apremiante. Quiero pensar que el rey, antes de ser llevado al trono, y esto es solo imaginar un poco, antes de sentarse en el trono pudo contemplar a jóvenes, a niños. Ya no iban a la iglesia, ya no cantaban, tal vez ya no participaban de las actividades de los clubes. Tal vez le tocó ver a los líderes de la iglesia haciendo cualquier otra actividad menos yendo al templo a adorar al verdadero Dios. Y entonces Dios lo llamó para que ahora sucediera en el trono a su padre. Pero él ya tenía en mente qué es lo que debía hacer: abrir las puertas del templo y restaurar la verdadera adoración al verdadero Dios. Este fue el mandato que él hizo como rey. Oíd, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Santificad en la connotación en la que estaba hablando justamente el rey en ese momento era: señores, nuestros padres han dejado de adorar al verdadero Dios y han ido tras los Baales y han ido a adorar allá en los lugares altos. Debemos restaurar la verdadera adoración. Así que hay que iniciar la obra de restauración. Y en los siguientes versículos el rey hace referencia a las condiciones que reinaban justamente en esos días. El versículo 7 dice: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Tan así las cosas estaban, que el templo había permanecido cerrado por mucho tiempo. Habían apagado las lámparas. Se habían olvidado de ir a adorar al verdadero Dios. ¿Y qué había sucedido? Y es común escuchar ahora: ¿por qué no tenemos el culto familiar? Ustedes quizá lo habrán escuchado también. Es que no nos da el tiempo. Y no nos alcanza el tiempo. ¿Cuáles habrán sido las condiciones que reinaban en ese entonces para la gente? ¿Cuál habrá sido él o los pretextos tal vez que utilizaron para poco a poco apagar las lámparas, cerrar el pórtico, cerrar el acceso al templo e irse entonces a otros lugares? ¿Quedará lejos el templo? ¿Tenemos otras necesidades? ¿Tenemos otras responsabilidades? Lo que ellos no sabían es que sus hijos estaban observando cada movimiento, cada decisión, cada ambiente que se generaba en casa, en la nación, en la familia, estaba impactando el futuro de la nación. Y todo lo que sucede dentro del hogar impacta en la sociedad. Todo lo que sucede allí en ese pequeño círculo tiene
impacto allí afuera, allí donde los ojos ven, allí donde la gente apunta, allí donde todo el mundo puede ver quién es y quién eres. Y evidentemente el rey no estaba pensando en hacerse famoso y popular delante de la gente haciendo cambios, porque ese no era el espíritu. El espíritu era volver a los caminos de Dios y hacer volver al pueblo, y hacer volver a las familias, y hacer volver a los hijos, hacer que cada uno pudiera ubicar su mirada en el Creador, en el Rey de Reyes. Y entonces las tareas empezaron. A veces las tareas no son sencillas porque requieren decisiones, y decisiones de fondo, profundas, intencionadas, valientes. En el versículo 10 dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Cada elemento que tiene esa porción del discurso que el rey refirió a los levitas y a los sacerdotes en ese momento. Quiero imaginar al rey de pie a un lado de la columna, allí en la parte principal, con todos los sacerdotes, que para ese entonces eran pocos, y los levitas que se habían reunido, y él hablando directamente a ellos, recordándoles el pasado, recordándoles la condición que vivían, la situación que estaba imperando en la región. No se engañen. Y quiero utilizar palabras que hagan referencia a esto. No nos engañemos. El tiempo es corto. Jesús está a las puertas. Y no podemos darnos el lujo, si es que pudiéramos llamarle lujo, de cerrar las puertas del templo. No podemos darnos el lujo de cerrar las puertas del momento que cada familia debe dedicar para elevar sus plegarias a Dios, para elevar sus corazones y los corazones de sus hijos al Creador. No podemos cerrar las puertas. Necesitamos abrirlas. Necesitamos que Dios obre diariamente, y para ello cada mañana debe ser nuestro primer trabajo. Debo ser honesto. El formato que aplicamos, lo aplicamos en otras escuelas también. Y sucede un fenómeno interesante. Lo aplicamos a partir del tercero de primaria. La primaria son padres muy interesados, estudian con sus hijos, tienen el culto familiar, oran con ellos, les dedican tiempo, los llevan de la mano a la escuela, los entregan casi con la maestra o el maestro. Lo mismo sucede en el culto familiar. Pero a medida que los chicos van creciendo, eso es evidencia de algo estadístico, lo tengo allí. Los chicos se van separando, los chicos se van alejando de la experiencia del culto familiar. De manera que cuando llegamos al nivel mayor, secundaria y quizá otros niveles, pareciera que ahora el culto familiar queda en un plano secundario. Más de la mitad. No nos engañemos.
el Dios de Israel está allí, tratando de que los corazones sean vueltos a Él. Y nos ha escogido a cada uno, padres, adultos, abuelos, nos ha elegido para ser los portadores de esa luz, para ser los portadores de esa experiencia de vida cristiana. Inmediatamente cuando los sacerdotes y los levitas recibieron esta amonestación y este discurso de parte del rey, se levantaron los levitas. Y ahí lo podemos leer, versículo 12 en adelante. Versículo 15 dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Había que quitar la inmundicia. Había que santificarse. Había que estar con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Había que estar dispuesto de corazón para que pudiera efectuarse el cambio, la transformación, para que pudiese abrirse de nuevo las puertas del templo y adorar al verdadero Dios. Los sacerdotes entraron a la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Duraron varios días el proceso de la santificación o la santificación, la limpieza de ellos como sacerdotes, como personas, como siervos levitas. Y otros tantos días para limpiar la inmundicia del templo. Duraron muchos días. Los sacerdotes sacaron al atrio todo aquello. Imagino que eran muchas cosas que habían amontonado allí. Quizá eran vestigios de dioses ajenos. Muchas cosas que estaban fuera del contexto de adoración del verdadero Dios. Sacaron al atrio los sacerdotes y de allí los levitas los llevaron al torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón, en la Biblia encontramos muchas referencias a ello. Y hay un valle también allí. El torrente no era una constante allí. Solo en época de lluvias es cuando se hacía un torrente. Mayormente era el área de cultivo que tenían allí. Pero los levitas llevaron todo eso allí, al torrente de Cedrón. Debía ser separado, debía ser destruido, debía ser alejado. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de platicar con una familia. Esta familia, como todas, preocupadas por sus hijos. Y esta familia especialmente tenía un chico en primero de secundaria. Era un chico como cualquiera, con todo el ánimo, con todo el desarrollo, con toda la energía, con todo el entusiasmo. Pero de pronto las cosas empezaron a cambiar y al fin del curso las cosas terminaron mal. Muy mal para con él. Tomó decisiones equivocadas y la madre llegó para platicar con este servidor. Quizá lo había hecho en otras ocasiones con otras personas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y le pregunté: ¿qué ha hecho hasta ahora, hermana? Solo orar. Y entonces le pregunté: ¿hace cuánto que ustedes no tienen o tienen el culto familiar? Y entonces la hermana bajó el rostro. Hemos estado muy ocupados. Mi esposo ha estado trabajando mucho porque tenemos que pagar deudas. Mi hijo recién acaba de entrar a la universidad del mayor y yo tengo que trabajar mucho.
¿Y hace cuánto que no tienen el culto familiar? Más de un año. A veces oramos. A veces solo le digo, oren y duérmanse. A veces solamente vigilo que ya no estén allí con los dispositivos y cierro la puerta de su cuarto y ya. Y entonces le pregunto, hermana, ¿y qué cree que debamos hacer bajo esa condición? Y justamente le leí este versículo. Su respuesta fue atinada. Debo restaurar el templo. Debo abrir el templo de nuevo. Sí, hermana. Debemos caer de rodillas cada mañana con nuestra familia, con nuestros hijos. Sí. El pueblo estaba tomando decisiones equivocadas. El pueblo estaba desviando la adoración. El pueblo estaba caminando por el camino incorrecto. Estaba yendo en los caminos equivocados. Y era necesario volver los ojos a Dios. Era necesario volver los ojos al verdadero Dios. Y había que tomar una decisión. Había que limpiar el templo. Había que sacar del templo toda la inmundicia, todo aquello que estaba desviando la mirada del verdadero Dios, todo aquello que estaba esquivando, obstaculizando la adoración, había que quitarlo. Yo no sé qué está sucediendo en cada hogar de los que ahora estamos acá o los que nos están observando a través de los medios. No sé si haya que abrir el templo. No sé si ya el templo se cerró y estamos colocando otras cosas como importantes antes que llevar a la familia al altar. No sé si haya inmundicia dentro del hogar. Es decir, otras cosas que estén ocupando el tiempo que le corresponde al verdadero Dios. Queridos, esta noche quiero invitarlos a través de la palabra de Dios. Hay que sacar la inmundicia. Hay que alejarla. Los levitas hicieron su trabajo. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Dios está atento para derramar grandes bendiciones en cada uno de nuestros hogares. Dios está atento para hacer que cada hogar sea una luminaria que fortalezca la fe, que enarbole la bandera del Evangelio a través del testimonio de una familia que ora, de una familia que se entrega diariamente a la adoración del verdadero Dios, de una familia que ha decidido abrir las puertas del templo, de una familia que ha decidido sacar todo aquello que está estorbando la verdadera adoración. Quiero leer para ustedes algunas gemas que encontré en Conducción del Niño. Si no los educáis hoy, hay uno que lo hará. El enemigo espera su oportunidad para sembrar la semilla de la cizaña. Si no los educáis hoy, hay uno que lo hará. Y aquí hay padres que, aunque ya son mayores y a lo mejor tienen nietos, la responsabilidad no ha terminado. Seguimos siendo testigos
de la adoración del verdadero Dios, seguimos siendo ejemplos. Padres y madres, por muy urgentes que sean vuestros negocios, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del altar de Dios. Queridos, estas palabras son muy poderosas. No podemos, no debemos de cerrar las puertas del templo. No debemos permitir que nada impida que cada mañana cumplamos con el propósito de adorar como familia. Otra de las preguntas que estaban en el formato que les mencioné: ¿estudias tu lección de escuela sabática? Y un porcentaje alarmante dijo que no, a veces. Y entonces uno se pregunta, ¿a qué dedicamos el tiempo? ¿A qué dedicamos el tiempo? Los levitas observaban al pueblo, los sacerdotes observaban al pueblo, el rey observaba al pueblo, y las cosas no estaban funcionando bien. Alguien tenía que tomar la decisión. Padres y madres, por muy urgentes que sean vuestros negocios, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno al altar de Dios. Y tomé esto de el matinal de jóvenes de este año, pero es un extracto de una nota que se titula Sin altar familiar, de la Review & Herald. Dice así: muchas familias que dicen ser profesos cristianos no participan del altar familiar. Padres, hijos, hermanos y hermanas no se arrodillan juntos con regularidad para buscar la bendición de Dios sobre ellos como familia. Fue escrito en 1858. No sé si eso tenga algún impacto también de realidad hoy, a finales de junio del 2017. Pero queridos, si algo está sucediendo en casa que nos está nublando la maravillosa oportunidad de dedicar tiempo de adoración como familia, debemos deshacernos de ello. Hoy nuestros chicos están sitiados y estamos en una comunidad universitaria. Aunque tenemos estudiantes de verano, donde quiera que están hay escuelas de iglesia, y cada escuela de iglesia tiene un impacto maravilloso en las familias. Cada escuela de iglesia es un semillero de los ciudadanos del reino. Cada escuela de iglesia ha sido erigida allí con un propósito especial de parte de Dios. Y esta universidad ha generado cientos, en tantas generaciones que han salido de nuestra alma mater, que han ido a sembrar la semilla del evangelio, que han logrado impactar corazones a través del testimonio, de la vida, de la misión. Han logrado impactar, han logrado levantar la bandera del evangelio, han logrado testificar de un Dios verdadero que tiene poder. Y querido, Dios quiere colocar su poder también en cada familia para testificar justamente de quién es Él. Pero eso no va a suceder a menos que cada mañana doblemos nuestras rodillas y clamemos a Dios. Hay algo que admiramos mucho. A mí me encanta la naturaleza, me encanta. Disfruto mucho la naturaleza y ver la lluvia, me encanta.
y he admirado mucho las construcciones antiguas en las diferentes culturas de muchos años atrás. Y justamente hace algunos días estaba leyendo algo de Machu Picchu. Mucha gente admiramos cómo pudo haberse construido allá en aquel lugar, en la zona montañosa, casi inaccesible. Y vemos los edificios majestuosos, las fotos, las imágenes que podemos encontrar son muy bonitas, impresionantes. Y vemos las construcciones, piedra labrada, tiempo dedicado para construir todo aquello. ¿Cómo habrá sido en el momento de su esplendor? No lo sé. Pero si ahora podemos disfrutar la imagen de lejos y admirar la belleza de la construcción y del lugar, seguramente debió tomarles mucho tiempo. Y revisando algunos datos, encontramos que el gobernante, que la población no era más de 1000 personas de aquel lugar, según los estudiosos. Pero esta construcción, para que se llevara a cabo, tenía varios desafíos, por lo menos 3 importantes. El primero es la parte tan inclinada donde debía construirse aquellos edificios. Construir en aquella montaña, ya por el hecho de ser una montaña a esa altura y con el grado de inclinación, era casi para que cualquier ingeniero dijera: no se puede, es imposible. La segunda cosa que impedía es que las lluvias torrenciales son comunes allá. Y las lluvias torrenciales seguramente serían un problema para que los constructores pudieran desarrollar de manera adecuada sus proyectos. Y la tercera situación es que justamente el espacio donde está construida a esa ciudad, a los lados hay 2 fallas sísmicas, 3 obstáculos enormes. Pero el gobernante dijo: allí quiero que construyamos la ciudad. Se dice que alrededor del 60% del tiempo, del esfuerzo y de todo lo que requirió la construcción se dedicó a lo que no se ve. A lo que no se ve. La gente observamos lo que está por arriba. Pero hace algunos años atrás se descubrió que lo que le da el sostén a esa ciudad admirada es lo que se colocó primero: el fundamento. Cientos de escalinatas que en algún momento pudieron ser utilizadas como jardines o como espacios de cultivo, llenas con 3 espacios de diferentes materiales, son las que dan firmeza a lo que la gente admira. Queridos, las familias exitosas cada mañana abren el templo para adorar a Dios. Las familias exitosas cada mañana doblan sus rodillas como familia para buscar a Dios en oración. Las familias exitosas decidieron sacar todo aquello que limita o que nubla o que impide la adoración al verdadero Dios lejos de su hogar. Y el versículo 20 dice: y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. La casa estaba limpia, el templo estaba limpio, los sacerdotes se habían santificado, los levitas se habían santificado, todo estaba listo para que se hiciera un sacrificio para adorar al verdadero Dios. Todo estaba dispuesto. El versículo 25 dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Alababan a Dios, dedicaban tiempo para adorar a Dios. Queridos, hago hincapié en esto porque
Hoy nuestros chicos y jóvenes están sitiados. Y el sitio no es como en antaño. El sitio no es ahora con soldados, con lanzas y escudos y otras armas de la antigüedad rodeando las murallas de una ciudad fortificada. Ahora el sitio es más sutil. Ahora el sitio está muy cerca, a un clic. Ahora el sitio está muy cerca y el enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar. Y a los que va a devorar son a los más débiles, a los más pequeños. Y la única manera, queridos, de fortalecer las murallas que rodean el altar familiar es clamando diariamente a nuestro Dios. Es la única manera. En el capítulo 18 del libro de Segunda de Reyes, leemos lo siguiente. En Jehová, el versículo 5, capítulo 18, versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. No hubo otro como él, porque decidió entregar su vida a Dios. Decidió entregar su vida toda a Dios, porque él era un ejemplo. Si el rey se desviaba de los preceptos divinos, el pueblo se desviaba. Pero si el rey retomaba el camino, entonces el pueblo lo retomaba. Queridos, no nos engañemos. Tú y yo hemos sido escogidos para estar delante de Dios, para servirle, para quemar incienso, porque somos el ejemplo. Las nuevas generaciones están buscando identidad. Y la identidad más excelsa y maravillosa que puedan tener es la de un hijo que hace la voluntad de su Dios. Y esta noche, queridos, es la invitación que abramos el templo, que honremos a nuestro Dios cada mañana. Y el Señor abrirá grandes bendiciones para cada familia. Que Dios nos bendiga.